Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Orando en familia por la familia. Parte 1. Amigos, muy buen día para cada uno de ustedes. Les saludamos nuevamente en este programa de Un plan de rescate para la familia y nos da muchísimo gusto conectarnos nuevamente en esta estación Ondas de Vida 1440 de AM y también con todos los que a través de redes sociales, en YouTube, en Facebook, ahí nos van siguiendo, van comentando, van dejando un comentario o alguna petición, porque también hay ciertas peticiones que iban dejando. Con mucho gusto les saludamos y les enviamos un abrazo. Antes de iniciar, queremos hacer mención de una línea telefónica que está disponible durante este programa. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente. 272-705-4430. ¿Ok? Y bien, el día de hoy vamos a iniciar con un tema que está titulado Oración en familia por la familia. Y para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Gracias, Sergio. Mira, vamos a comenzar haciendo una oración personal. Voy a pedir a Carlos que ponga esa música que le enviamos en el nivel que ya acordamos, para que cada uno de nosotros haga su propia oración al Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque miren, el tema que el Señor nos dio para el día de hoy se llama Orando en familia por la familia. Es un tema que lleva, pero verdaderamente, mucha profundidad. Es un tema escogido por el Señor justo para llevarnos a cumplir con el propósito que Él busca en la familia. Nosotros recibimos del Señor y hace muchos meses el tema de un programa que transmitimos por 1440, Rescate a la Familia. Es muy importante. Si nosotros coleccionamos, si cada uno de los mensajes que a lo largo de los domingos, los martes y los jueves nos ha ido compartiendo el Señor, tenemos que llegar a una conclusión. Es el equipamiento que el Señor ha destinado para cada uno de nosotros. Y como parte de ese equipamiento, hoy, dice el Señor, es el momento de comenzar a aterrizar el plan que yo he diseñado para ustedes. Un plan de rescate para la familia a través de Ondas de Vida, un plan de rescate para la iglesia. En el fondo es el llamado del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo que es un tema delicado? Porque lamentablemente, hermanos, lo que a lo largo de los años el Señor nos ha venido dando, ahora es cuando va a ser puesto verdaderamente en examen. Porque los tiempos en los cuales verdaderamente nos estamos ya moviendo son tiempos de una tremenda dificultad, que por mucho que nosotros no querramos prestar atención a la dificultad que ya estamos viviendo en estos tiempos, no importa en qué parte del mundo estés, definitivamente no es que no sucedan. A veces estamos tan atareados en lo nuestro que no tenemos tiempo de mirar más allá de lo nuestro. Pero conforme los tiempos vengan ajustándose, ahí es donde va a estar el asunto. Miren, hermanos, para ejemplos, uno rápidamente. Cuando Rusia determinó invadir Ucrania, nadie se lo esperaba. Un ataque sorpresa. Había mucha amenaza. Había mucha presencia de tropas. Pero el día en que las tropas de Rusia recibieron la orden
de conquista, comenzaron los problemas. Comenzaron las bombas a caer en edificios, comenzaron las bombas a caer en ciudades, y ahí no tenían los creyentes para dónde correr, sino juntarse como familia y orar al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si la cabeza del hogar, que es el hombre, no está debidamente conectado con el Señor, no va a saber ni qué orar. No va a tener autoridad. Esa autoridad que el Señor quiere delegarle a cada cabeza de hogar, justamente para comenzar a orar, suspendiendo, cancelando, como tú quieras llamarle, pidiendo dirección al Señor, etc. Llegó el momento en que las bombas atacaron a los ucranianos, que lo único que hicieron, claro, las noticias no te lo dicen, fue correr. Claro. Agárrense lo que puedan y salgámonos de aquí porque nos van a matar. Tú no sabes lo que va a pasar en tu familia mañana. Tú no sabes. Solamente el Señor sabe si estás preparado para enfrentar lo que venga. Llegó un momento en el examen final. Es un examen final. Por eso, por esa razón, vamos a tomarnos un minuto de oración, donde estés. Si estás conectado en redes sociales, solamente inclina tu rostro, cierra tus ojos. Nosotros te vamos a ayudar. Si tú no sabes orar, no tengas temor. Habla con el Señor, te vamos a ayudar. Él está dispuesto a escucharte, por eso te convoco. Pero, ¿y tú que tienes años conectado? Que tienes años recibiendo la enseñanza. Todo va a quedarse en una simple enseñanza para alimentar la parte intelectual de cada uno de nosotros, diciendo, yo ya sé esto, yo ya sé aquí, yo ya sé acá. O tenía que llegar un momento del examen final. Hermanos, en todos lados se está advirtiendo la llegada de más profundización en lo que tiene que ver con la maldad. De verdad. Y nunca sabemos lo que un minuto adelante va a suceder. Tomemos en serio, tomemos muy, muy, muy en serio esta enseñanza de orando en familia, por la familia. Así que bueno, Carlos, adelante con ese hermoso tema musical. Nancy, guíanos en una oración y cada uno de nosotros concéntrense. Señor, en esta tarde queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das como familia, como iglesia, a orar por todas aquellas familias de México, Señor, y de todo el mundo, Padre. Familias que están viviendo una crisis, Señor, de cualquier índole en sus casas, Señor. Nosotros no las conocemos, pero tú sí conoces su necesidad, Señor. Oramos para que cada corazón que esté escuchando esta palabra lo pueda tomarla, Señor, con la importancia que nos estás hablando, y que no lo tomen a la ligera. Tú nos estás dando la oportunidad para rescatar, Señor, a cada familia que te anhele y que decida conocerte, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú como Padre, Señor, te interesas en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias por la vida, Señor, de aquellos que han dispuesto este tiempo para escuchar tu voz. Yo sé, Señor, que a partir de hoy es un tiempo diferente, porque hoy hemos empezado diferente, Señor. Es un tiempo en el cual tú nos estás hablando, Señor,
de que las cosas que vienen para el mundo entero no van a ser nada fáciles y quieres que estemos preparados, quieres que estemos listos, Señor, quieres que estemos unidos a ti, Señor, para poder enfrentar tanto dolor, tanta tristeza, tanta maldad que se viene para el mundo entero, Señor. Solamente unidos a ti, Padre, lo podemos hacer contigo. Solamente sin ti, Señor, como lo dice tu palabra, alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Es por eso que hoy nosotros, Señor, determinamos tomar cada palabra que tú nos estás hablando con esa importancia y ya no más, Señor, dejar a un lado tu voz, dejar a un lado las enseñanzas que tú nos estás dando. Como Padre, Señor, tenemos una gran responsabilidad y solo en ti, Señor, tenemos esa gran enseñanza. Como jóvenes, como niños, como adultos, Señor, a todos tú nos hablas de igual manera, porque por tu amor, Señor, porque es tu amor el que nos está hablando, es tu amor el que nos está enseñando todas las cosas que se vienen por delante. Gracias porque tú dejaste y enviaste a tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, Señor, y la verdad eres tú, Cristo. Gracias por este tiempo, Señor, de oración. Gracias por este tiempo nuevo que hoy comenzamos como iglesia, Señor, y declaramos que en cada corazón, Señor, no dejamos pasar más tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, ya estemos cansados del estilo de vida que vivimos, Señor, sin poner en práctica tu palabra. Que tu Espíritu Santo convenza a cada corazón, Señor, de la necesidad que hay de conocerte, de aprender de ti, de saber que solamente contigo, Dios, vamos a caminar estos tiempos, Señor. Te damos muchas gracias en tu nombre, Jesucristo. Amén. Padre, yo oro por cada varón que está conectado. Cada varón que fue convocado por ti. Cada varón al que tú llamaste para que escuchara tu voz de Dios. Padre, tú sabes la importancia de haber formado primeramente al varón, luego a la mujer. Tú sabes la responsabilidad que le exiges al varón en cuanto a su familia, en cuanto a su esposa, en cuanto a sus hijos. Sabemos que hace muchos meses comenzaste a decirnos prepárense. Yo recuerdo, Señor, que tú comenzaste invitándonos a conocer, conozcan. Y, Señor, lo que nos hemos recibido la responsabilidad de tu invitación. La verdad es que es imposible conocer toda la extensión de la verdad. Pero esto sí nos permite haber una comunicación contigo. Tú sabes, Señor, que verdaderamente esperas de cada varón una comunicación contigo. Tú esperas de cada mujer una comunicación contigo. Y así con los hijos. Porque cada casa de creyentes en Jesucristo tiene que convertirse en una verdadera embajada de Jesús, representarlo en la cruz, ser, Señor, una luz en medio de la oscuridad, ser un lugar de refugio donde la gente que sufre venga y reciba consuelo. Sabemos que es un examen final que tendremos que presentar delante de ti, pero sabemos que aún hay tiempo de darnos, aún hay tiempo de, como varones, tomar la responsabilidad de la familia. No es seguir a Cristo un encuentro de mujeres. Seguir a Jesucristo no es una costumbre o una filosofía donde la mujer tiene que estar más atenta que el varón
porque el varón cree que fue diseñado y puesto sobre la tierra solo para el trabajo. Este es el momento en que el hombre tiene que comenzar a tomar la autoridad de Jesucristo en su casa. No es lo que la mujer diga. Ahora es el tiempo donde el varón va a poder demostrar qué tan grande es el gobierno de Jesucristo, el que mora en el lugar donde él vive. Allí, cuando venga la prueba, ya no va a haber más que aprobados o reprobados. Por eso oro para que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones. Ya lo dijo la profeta, Señor. Sabemos que comenzamos a vivir un nuevo tiempo de vida. Y ese nuevo tiempo de vida es el que nos has venido a vivir. Perdónanos si hemos fallado. Perdónanos si nos estamos refugiando detrás de la autoridad espiritual de una mujer que tenemos como esposa. Perdónanos por el descuido espiritual con el que hemos recibido tu palabra. Hoy, cada uno de nosotros habremos de tomar una determinación. ¿Nos de cerca a Jesucristo y me conecto con Él? ¿O sigo con el estilo de vida que yo estoy acostumbrado? Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Adelante, mis hermanos. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Cada pastor va a compartir lo que el Espíritu Santo le dio para este tiempo. Comenzamos, Cristi, contigo. ¿Qué te dijo el Espíritu Santo, o qué te dio, mejor dicho, para compartirnos? Sí, así es. Bueno, este tema, como lo decían ahorita en la oración, es una oportunidad grandota que nos da el Señor para meternos en oración por la familia, por orar unos por otros. Y el tema de oración, pues cuando hablamos de oración estamos hablando indudablemente de intercesión, de estar intercediendo unos por otros, y un intercesor es aquel que intercede ante alguien por un favor. Lo busqué en el diccionario y lo dice así. Dice, hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o liberarla del mal. Eso es un intercesor. ¿Te quería decir algo? No, adelante. Ajá. Bueno, cada vez que nosotros estamos tomando la decisión por alguien, estamos buscando su bien, estamos intercediendo para que le vaya bien, para librarla del mal. Pero cuando lo hacemos con un verdadero compromiso, cuando tomamos el compromiso de estar intercediendo por esa persona, es la única manera en como un padre de familia, un esposo, un hermano, una hermana, una hija, de esa manera es como podemos ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque tomamos el compromiso de estar intercediendo ante el Padre por la familia. Si no lo hacemos de una manera, yo me quiero quedar un poquito en esta palabrita, en un compromiso. A veces creemos que orar, bueno, oro a ver cuándo, ¿no? Y una vez cada no sé cuánto tiempo. Pero un verdadero intercesor es aquel que toma un compromiso de estar orando y de estar cubriendo, de estar llevando a su familia, presentándola delante del Señor, con una responsabilidad. Y bueno, hablábamos la semana pasada y nos comentaba la pastora que el antónimo del amor es la indiferencia, sí, aquí lo tengo. El antónimo del amor es la indiferencia. Y muchas veces decimos que amamos a nuestra familia y parentela o los más lejanitos o a nuestros amigos, pero somos indiferentes ante las cosas que pasan. Y no es porque no me importe, simplemente porque a veces no tomo un tiempo especial para estar
orando o cubriéndolos a ellos. Cuando alguien me es indiferente, nos comentaba la pastora, yo no tengo amor por esa persona, porque yo amo cuando intercedo y cuando estoy orando para que a esa persona le vaya bien. Y la única manera de que le vaya bien es conociendo y yendo al Padre, conociendo a Jesucristo. Yo quiero compartirles hoy un tema que el Señor me mostraba y se encuentra ahí en Hechos 10. Les quiero hablar de un personaje que a mí me gusta mucho, que se trata de Cornelio, ahí en Hechos 10. Y le voy a dar lectura. No sé si ya la tengo. Aquí está ya. Ok, dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Bueno, aquí nos está hablando de un centurión, y un centurión es una persona que no era judío, o sea que estamos hablando de un gentil que no conocía pues realmente al Señor. Dice, a la que sigue, Carlos, por favor. Dice, él y toda su familia, esto me impresionó mucho. Dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Ojo, no conocían al Señor. El Señor no era su Dios, porque ellos eran romanos, era un centurión romano, dice que un centurión romano. Un segundo. Ok. Dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Aquí nos detenemos un poquito y dice que no nada más era él y toda su familia devotos y temerosos de Dios. ¿Del quién Dios? Pues del Dios de Israel. Dice que él realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel, y acordémonos que el pueblo de Israel pues es el pueblo elegido por el Señor, y dice que él oraba a Dios, pero ¿de qué manera? Dice constantemente, y no era así como que Cornelio cada que se acordaba daba una obra, o cada que se acordaba pues oraba, no, dice que él constantemente oraba. Ahí mismo en Hechos, a mí me gustaba mucho como dice que la iglesia estaba reunida y se dedicaban a la oración. Y cuando dices, te dedicabas a la oración, no es que todo el tiempo estés orando, llorando, y estés de rodillas, no, sin embargo, es constante tu oración. Estás dedicado a estar comunicándote de manera constante con el Señor. Ok, Hechos 10:3, perfecto. Dice, un día como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Entonces estamos hablando de un centurión romano que tuvo una visión. No era nada más para los judíos, sino era también para los gentiles este tipo de visiones. Y se tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Y aquí me sorprendía porque Cornelio sabía quién estaba hablando. Y le dice, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Estábamos hablando del mismo Dios que se le presentó a Cornelio y le habló. Y le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Hermanos, yo quiero decirles en este versículo que Dios ve todo lo que hacemos. Dios conoce, aunque digas, no, es que a lo mejor hay mucha gente aquí que nos está escuchando y que no son cristianos, ¿no? Y dice, pues a lo mejor les hablan a ellos, o a lo mejor a mí no se me puede presentar el Señor, o a lo mejor yo no puedo tener una visión de esa magnitud. Sin embargo, estamos hablando de una gente extranjera que tuvo un encuentro con el Señor, que lo reconoció como su Señor, que se dedicaba a la oración y que el mismo Señor se le presenta en una visión. Y dice que
que le dijo ese ángel: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia. No hay oración que el Señor no escuche que vengan de una persona justa, porque aquí estamos hablando de Cornelio como una persona justa, y dice que el Señor vio las obras de Cornelio y sus oraciones y las tomó como una ofrenda. Entonces, nada de lo que tú hagas, hermano, hermana, amigo que nos estás escuchando, con un corazón bonito, sencillo para el Señor, nada de eso es en balde. El Señor ve todo lo que haces, ve tus ofrendas, ve tus oraciones, ve tus obras de beneficencia, ve qué tan caritativo, qué tan amable, qué tan amoroso, qué tan, híjole, tan constante, y además ve lo que tú das de gracia cuando lo recibiste ya de gracia. Ahora sí, el 5, por favor. Dice: envía de inmediato, esta fue la indicación que le dio el ángel, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Dice, él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Bueno, esa fue la indicación del ángel, del mismo Señor, y aquí me impresionaba cómo Cornelio no se tarda en actuar. O sea, recibe una indicación e inmediato la pone en práctica. A veces estamos orando y a veces recibimos algo del Señor y espérame, ¿qué tal que mejor lo vuelvo a orar y que el Señor me confirme, ¿no? ¿Qué tal que le voy a preguntar al hermano, a la hermana, al coordinador de Casa de Vida, o le hablo al pastor para que el Señor me confirme, a ver si viene de parte de él, o sí, a cualquier hermano, a mis papás o a quien quiera, yo le hablo y le pregunto, y si piensa lo mismo que yo vi en mi visión, entonces quiere decir que sí. Pero aquí dice que no, que Cornelio no fue así. Dice que en cuanto se fue el ángel, dice, después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Entonces, él no se tardó en actuar conforme lo que le había dicho el ángel. Dice, les explicó todo lo que le había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Dice que era casi el mediodía. Aquí los 2 siervos los 2 siervos y el otro oficial que habían enviado Cornelio ya iban en camino, y fue justo cuando ya iban en camino cuando el Señor tuvo un acercamiento con Pedro. Dice que él estaba orando y ya era casi el mediodía. Y el que sigue, por favor. Dice que le dio hambre, dice, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Dice, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. Dice, en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Cuadrúpedos es un animal de 4 patas, ¿no? Aves y reptiles. Dice, levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Hasta aquí me quiero detener. Bueno, acuérdense que para los judíos el comer algunas especies de animales era algo impuro o algo inmundo. Entonces aquí, pues Pedro dice, yo no te ofendería nunca, Señor, al comer ninguno de estos animales. O sea, le puso una gran sábana con todas las especies de aves y cuadrúpedos y dice, yo no puedo comer todo esto que me estás diciendo. Sí tengo hambre en ese momento porque dice que tenía hambre. Dice, pero yo nunca he comido eso.
Y le dijo el Señor, Pedro, mata y come. Y dice, no, Señor, de ninguna manera. Y se lo dijo en 2 ocasiones. Entonces ahora sí vamos al siguiente. Y dice, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto me impresionó y les voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros quizá dictamos sentencia sobre algunos, ¿no? Quizá decimos o tenemos algún pensamiento en contra de alguna persona y decimos, no, es que esa persona ya no va a cambiar. No, ya para qué oro por fulanito si ya es como es y ya no lo voy a hacer cambiar por nada. O no, es un caso perdido, ya estuvo no sé cuánto tiempo acá y el Señor ya no puede hacer nada ahí. Entonces dice, o sea, no hay, de verdad no hay nada que, o sea, no hay corazón que no pueda cambiar el Señor cuando hay detrás de esa persona un intercesor, alguien que esté orando de manera constante y que se tome la responsabilidad de orar. Lo que yo quiero aquí dejar por sentado es que no dicte sentencia antes de lo que el Señor ya habló. Dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. No deseches, tú intercede, tómate el compromiso, tómate la responsabilidad de orar por quien el Señor ponga en tu corazón, porque cuando el Señor ya lo puso en tu corazón, no tienes por qué meterle tus pensamientos de decir, yo creo que esa persona ya no va a cambiar. O no, para él, Jesucristo para él no es, no le importa. No, si el Señor lo está poniendo en tu corazón, entonces intercede y ora por esa persona. Hechos 16, por favor. Dice, esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. ¿No nos ha pasado? A veces cuando el Señor nos habla algo o hay una visión y estamos todo el tiempo preguntándole, Señor, ¿de qué me hablaste? No entiendo qué me quisiste decir en esta visión. Sin embargo, pues el Señor a veces no te lo da todo en ese momento, sino hasta conforme lo vas viviendo, vas entendiendo y como una pieza de rompecabezas vas viendo y dices, ya entendí por qué me hablaste esto, Señor, porque te querías esto, querías tal, ibas a hacerlo así. Pero dice que él no entendía. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Hasta aquí. Y esta parte me sorprendía mucho porque el Señor siempre hace todo en el tiempo perfecto. No fue casualidad el tiempo en que el Señor envió a Cornelio a que enviara a sus siervos. Tampoco fue casualidad la visión que había tenido Pedro. Tampoco fue casualidad lo que le dijo este ángel y le dice, y date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Por qué tenía que decirle el ángel esto a Pedro? Acuérdense que estaban en un tiempo de persecución y entonces si de pronto llegaba un soldado romano queriendo buscar a Pedro, a lo mejor Pedro pensaba, es que vienen por mí, vienen a matarme o vienen a llevarme prisionero. Sin embargo, es que el Señor tenía que hablar con él y tenía que decir, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo me imagino aquí a un Pedro, aunque sí estaba en otro lugar que no estaba con los demás judíos, con los demás apóstoles, pero me imagino quizá un todavía temeroso, ¿no? Como diciendo, híjole, si me llegan a encontrar y si me llegan a matar, y si como que me voy con un soldado, un centurión romano, y si lo que quiere es destruirme, pero aquí el ángel tuvo que actuar a tiempo
y decirle, date prisa y no dudes en ir por ellos porque yo los he enviado. El Señor hace todo en su tiempo perfecto. El que sigue, por favor. Y dice, Pedro bajó y les dijo a los hombres, ya muy confiadito Pedro, ¿no? Dice, aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron. Aquí quiero que pongamos atención en la descripción que hicieron estos soldados romanos de la descripción de quién era Cornelio para ellos. Dice, venimos de parte del centurión Cornelio. Escuchen, un hombre justo y temeroso de Dios. Ojo, no conocía a Jesucristo, pero era un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Dice, un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Dice, entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Aquí yo decía, pero si no era la casa de Pedro, ¿cómo que los invitó a pasar, no? Pues yo creo que ahí había tanta hermandad y tanta unidad entre hermanos, porque acuérdense que Pedro estaba en la casa de Simón, el curtidor, pero dijo, pues no importa, vénganse, quédense aquí, yo les doy hospedaje, ya me dijeron quiénes son, me explicaron quién es Cornelio, no lo conozco y sé que es un gentil, pero pues si el Señor me explicó esto, a ver, tengo que ver hacia dónde el Señor mismo me manda. Yo creo que aquí Pedro no entendía qué iba a pasar. Sin embargo, él estaba siendo obediente a lo que había estado recibiendo de parte del Señor. 24, por favor. Dice, un día después llegó a Cesarea. Un día después llegó a Cesarea, o sea, hasta el siguiente día. Dice, Cornelio estaba esperándolo, no lo estaba esperando solo. Aquí dice que lo estaba esperando con parientes, amigos íntimos que había reunido. Aquí a mí me gustaría agregarle y con sus siervos y algunos soldados, ¿no? Porque ahí simplemente estaban los 2 soldados que habían ido por él y un siervo también que habían ido por Pedro. Entonces eran parientes, amigos íntimos, la familia más cercana, los soldados y algunos siervos. Dice, al llegar Pedro a la casa, dice que Cornelio salió a recibirlo, pero se postró delante de Pedro y le rindió homenaje. Vamos a ver cómo actuó Pedro, ¿no? Se la creyó toda y dijo, sí, yo acá soy el más influenciable, por eso me reciben así, pero no. Dice que Pedro en ese momento hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, Cornelio, que solo soy un hombre como tú. Aquí podemos ver la sencillez de Pedro, que no se quiso hacer el acá más sábelo todo, sino que le dijo, mira, Cornelio, tú y yo somos exactamente iguales. Ponte de pie y no me adores, porque a mí no es al que tienes que adorar, sino al Padre que está en el cielo. Vamos a ver el 27. Dice, Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Ya dijimos quiénes son, entonces yo creo que sí era una gran cantidad de gente. Dice, entonces les habló así. Esto me gusta mucho porque les explica por qué razón un hombre como Pedro no tendría que estar en la casa de un extranjero. Pero a ver, vamos a escuchar. Dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Dice, nuestra ley prohíbe que un hombre judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero ante esa ley está la palabra del Señor, porque dice, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. El que sigue. Dice, por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles para qué me hicieron venir.
Ok. Bueno, aquí a partir del versículo 30 y hasta el 35, me parece, Carlos, fue cuando Cornelio le explica lo que sucedió, que estaba orando y que apareció un hombre y le dio esa visión. Así que vamos a saltarnos hasta el 34, por favor. Ok, hasta ahí. Ya una vez que Cornelio le explicó a Pedro, pues por qué lo había invitado, dice que Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Y aquí como que ya empezaba a cuadrar la visión que Pedro había tenido con el Señor de la sábana y de los animales que le decía mata y come. 35 dice: no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Volvamos a ver, hermanos, cómo el Señor ve con agrado a aquellos que le temen al Señor y a los que actúan con justicia. Cornelio era un hombre justo y por eso es que el Señor ahora se le estaba revelando en la persona de Jesucristo. Dice: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz. Acuérdense que la palabra buenas nuevas es evangelio, buenas noticias. Anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Dice: ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice: me refiero, y aquí la presentación del mismo Jesús. A lo mejor habían escuchado, pero no sabían bien de quién se trataba. Y aquí Pedro fue el encargado de llevarle las buenas noticias, el evangelio del reino, a Cornelio, a su familia y a todos los invitados. Dice: me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Entonces era un hombre ungido con el Espíritu Santo y con poder. De esa manera se los describió Pedro a Cornelio. Y además les dice: y como anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que estaban... y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí dejó por sentado que era la misma presencia de Dios quien acompañaba en todo a Jesús. Dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Aquí Pedro no tenía ninguna duda en que el mismo Señor Jesucristo había resucitado, había estado con ellos, habían comido, no vino en espíritu, vino en persona, porque da testimonio de que comieron y bebieron con el mismo Señor Jesucristo después de su resurrección. Dice: Él nos mandó a predicar. Aquí yo entraba, bueno, les leo, dice: Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Y yo decía: sí mandó a predicar, pero mandó a predicar a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua, hasta los confines de la tierra. Pero aquí Pedro se quedó un poco corto y dice: Él nos mandó a predicar al pueblo. Y yo digo que es a toda lengua, a toda nación y a toda persona y hasta los confines de la tierra. Y dice: y dar solemne testimonio. No sé por qué, me regresas el otro, por favor, Carlitos. No sé por qué, pues Pedro decía esto y analizando un poquito, yo creo que no le había sido revelado a Pedro que el Señor los había enviado no solamente para los gentiles, para los judíos, sino también para los gentiles. Por eso el Señor tuvo que tener
esa visión. Y de hecho yo creo que a ninguno de los otros apóstoles, porque en versículos posteriores a este capítulo dice que le reclamaron porque había estado en la casa de Cornelio, pero Pedro se tuvo que levantar y que dar una explicación de por qué se presentó, y les explicó la visión de por qué se presentó en la casa de Cornelio cuando no era un judío. Y bueno, entonces hasta ahí el Señor les estaba revelando que no solamente era para el pueblo de Israel, sino que para también las demás naciones y pueblos. Cristi, hasta el capítulo 13 de Hechos aparece el toque del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Después, si tú te fijas en lo que nos estás compartiendo, eran pertenecientes al Imperio Romano los que estaban escuchando la palabra. Para Pedro era una verdadera sorpresa el hecho de que Dios lo mandara con gentiles, pero aún había una limitación por ahí, que después de que el apóstol Pablo es llamado, es cuando Pablo, por visión del Espíritu Santo, ve que él es enviado a los gentiles y Pedro es enviado a los judíos. Ahí es donde viene ya la división en un momento dado de hacia un lado y hacia el otro para atacar a los dos pueblos. Pero fue después del capítulo 13. Pedro estaba sorprendido de que el evangelio se abriera a otros que no son judíos. ¿Por qué razón? Porque los judíos esperaban justamente que solamente ellos. Nunca se imaginaron que la gracia del Señor se iba a extender hacia los no judíos. Ahora, se extiende a todos aquellos que con las características de Cornelio lo merecen, fieles, aprobados por Dios, y bien lo mencionabas tú, un centurión que es un militar del Imperio Romano, que oraba todos los días, que hacía muchos favores al pueblo judío, de alguna manera los bendecía con sus acciones, etcétera. Pues realmente dijo el Señor, este es aprobado por mí, tiene que ir a conocer, y vamos a tocar el corazón de Pedro y que vaya para que vea Pedro que el evangelio ya no es solamente local para el pueblo de Israel, sino ahora es universal. Ok, adelante, Cristi. Sí, amén. Yo creo que como usted dice, es una verdadera sorpresa para ellos y para los que le reclamaron, ¿no? Por eso es que Pedro tan detalladamente, después de estos versículos, tuvo que explicarles a los demás apóstoles por qué fue que se tuvo que presentar delante de Cornelio siendo un centurión romano, ¿no? Y bueno, centurión romano, acuérdense que centurión es quien tiene a cargo por lo menos 100 soldados. Entonces, de ahí viene el nombre centurión romano. Y, 42 dice, él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Entonces, no era cualquier Dios, ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Entonces dice, todo el que cree, no dice todo, menos los gentiles, no, dice ahora, y yo creo que ya ahora con una firme convicción que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y sabemos que pecados pues es separados del Señor. Entonces perdona esa separación y ahora sí los hace un solo pueblo. El que siga. Dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, híjole, me encanta. Dice, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y yo creo que para Pedro y para sus acompañantes esto era una locura,
porque dice que sobre todo los que escuchaban el mensaje y eran puros gentiles. Era la familia de Cornelio, los siervos de Cornelio, los amigos de Cornelio, algunos soldados del mismo Cornelio. Dice, los defensores de la circuncisión. ¿Quiénes son los defensores de la circuncisión? Pues los judíos que habían acompañado a Pedro. Acuérdense que decía que se fue con me parece que 2 de los judíos hacia la casa de Cornelio. Dice, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Vaya sorpresa, ¿no? Dice, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió. Dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y que sigue, dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Bueno, hermanos, aquí termina el pasaje, pero algo que a mí me impresionaba mucho, y ya comentábamos, pues es el mismo Cornelio, cómo era un hombre justo, que aunque no conocía a Jesucristo, conocía de Jesucristo porque había escuchado hablar de él, pero realmente no había tenido una relación cercana, no sabía de qué se trataba, pero era un hombre justo, era un hombre que hacía buenas obras, era un hombre que oraba constantemente, dedicado a la oración, y que además era amado por la descripción que le dieron los soldados, era amado por el pueblo. Y como un hombre, por uno que se levantó a ser un hombre justo, fue bendecida toda su casa. Fueron bendecidos, no sé si, no menciona aquí si había hijos, esposa, me imagino que sí, hijos, esposa, familiares cercanos, los amigos, hasta los mismos trabajadores que estaban con él, todos fueron bendecidos. Además, Cornelio no se quedó como diciendo, bueno, que venga para mí solamente y para los más cercanos a mí. No, él bendijo a través de esta acción a todos los que lo rodeaban. Y volvemos al amor, ¿no? En Cornelio había amor, porque quiso que esa bendición que él pudo recibir fuera dado para todos los que estaban rodeándolo y no nada más se quedó con el pequeño grupo. A lo mejor hubiera sido muy fácil, pues que venga nada más mi esposa, mis hijos y mis padres a lo mejor. Pero sin embargo dijo, no, que vengan amigos, que vengan todos. Y tal fue el impacto que causó, que dice que llevaban ya esperándolo 4 días. Yo no sé si toda la gente hubiera estado ahí 4 días, pero no sabían en realidad en qué momento podía llegar Pedro, pero Pedro se sorprendió porque dice que ya estaban muchos esperándolo para escuchar lo que traía Pedro de buenas noticias para darle. Y pues bueno, esto me lleva a pues levantarnos, amados, levantarnos, hermanos, como verdaderos intercesores, como hombres y mujeres justos, para poder bendecir y para poder ser testimonio, así como Cornelio. Digo, si Cornelio no fuera un hombre justo, pues su familia tampoco lo hubiera sido. Si Cornelio no se hubiera dedicado a la oración, pues la familia tampoco, y por consecuencia, pues el Espíritu Santo no hubiera sido derramado en todos ellos, pero por la influencia de uno que se levantó y que dijo, yo voy a estar orando, el Señor me está hablando, yo voy a invitar, yo voy a esperar a Pedro, porque yo sé que hay algo más. Por uno que se levantó, fueron bendecidos mucho, mucho más de lo que se pudo haber imaginado Cornelio, cada uno de los que estaban a su alrededor. Llámese como se llame, amigos, padres, familiares, siervos. Entonces, por uno que se levanta en justicia, y la invitación pues es esta, levantarnos como un intercesor
con el verdadero compromiso de orar por los de nuestra casa y por los de nuestro alrededor, y permanecer en justicia y santidad, entendiendo que santidad es apartados para el Señor. Porque como está, y hay un pasaje por ahí en Juan 9:31, que por ahí si Carlitos me lo puede proyectar, dice, es en Juan 9:31. Dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Entonces, esa es la invitación, que nos levantemos como hombres y mujeres justos, intercesores, con un compromiso. Ojo con la palabra compromiso, porque compromiso va muy de la mano con responsabilidad. Y si nos levantamos con un compromiso y la responsabilidad de interceder, de estar orando unos por otros. Al inicio comentaba el pastor, yo no sé qué más situaciones vengan, yo no sé a lo que vamos a ir el día de mañana, pero si nos toca estar orando por unidad, tenemos que hacerlo desde ya, buscar esa santidad, buscar esa justicia y estar intercediendo los unos por los otros, los varones como cabezas de familia, las mujeres como ayudas idóneas, cubrir a los hijos y asimismo enseñar a nuestros hijos a que la solución es esta, a que nuestra única manera para hacer frente a todas las situaciones de la vida es esta, en oración, cubrirnos unos a otros. Y este es el tema que el Señor me daba respecto a oración de la familia por la familia. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.